Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de EBC Podcast Verdadeando. Mi nombre es Matías Turnera y en este día estamos junto a una persona que la verdad tenía mucha expectativa de que esté al lado mío compartiendo la palabra de Dios. Pero antes de presentarla, les voy a estar invitando a que se puedan estar suscribiendo a nuestro canal para así participar de este hermoso propósito de Dios, que es predicar su palabra a través de las redes sociales, que nos puedan estar acompañando en las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok subiendo Reel, estamos en Spotify también subiendo los episodios cada lunes, y estamos en Facebook compartiendo también mensajes devocionales y los Reels. Así que los invitamos a que puedan estar ahí atentos, expectantes a este hermoso tema que es muy importante para cada hijo de Dios, cada cristiano. El por qué debo ir a la iglesia es una pregunta que la verdad me hacía el Señor. ¿Y por qué nos reunimos? Así que hoy le presento, estoy con Laura Flores. ¿Cómo estás? Buenas, buen día. Buen día, sí, buenas tardes. Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende cuando lo veas. Este es el saludo. Muy bien, gracias a Dios aquí. Después de, no sé, hace como 3 meses, ¿no? Que tenemos fechado, Sí. pudiendo cumplir. Es que tenemos, le decía también, ella es esposa del pastor Sergio, que estuvo hace poco, para los que no conocen. Tenemos tantos invitados programados en la agenda, que tenemos agenda hasta septiembre del año que viene. Perfecto, buenísimo. La verdad, el Señor sigue agregando tema y que hablar, pero está bueno poder ir organizando con tiempo para que la persona se pueda organizar. Totalmente, sí. Y pasarle el tema, las preguntas. Sí, sí, porque si no te agarra, viste, como un temblequeo así, Claro. No, ahí es bueno prepararse. Igual Está estuvimos bueno. hablando fuera de cámara como 40 Sí. minutos. Que estuvo, la verdad, maravilloso. Bueno, no sé si le voy a sacar parte de ahí. Sí, yo diría que sí. Porque estuvo maravilloso. Yo me Estuvo sentía bueno. re a gusto hablando. Está bueno, sí. Bueno, así tiene que ser. Sí. Así tiene que ser. Así que hoy, la verdad, el Señor me planteaba, así como todos los temas, este tema tan importante que nos urge, ¿no? Poder explicarlo, darlo a conocer o enseñarlo, porque creo que la iglesia, o la iglesia de Cristo, ¿no? Entró en una rutina de tengo que asistir a este lugar y cumplir y ya. Sí. Y creo que debemos sacar esa rutina de nosotros mismos, como usted me decía fuera de cámara, de nosotros mismos, para ir con una expectativa de cada reunión, ¿no? Que nosotros nos asistimos, sea sábado, viernes, domingo. El día que te toque. El día que nos toque, para que seamos, yo estoy con el pensamiento que seamos confrontados nosotros mismos, porque si seguimos con el pensamiento de... bueno, hace poco di el ejemplo de Fabián Liendo, que lo hizo público en varias redes sociales, de que si nosotros somos 90% yo y 10% Cristo, vamos a seguir apuntando a nuestros mismos problemas. Exactamente. Entonces estoy con la idea de, o sea, la palabra dice, ¿no?, que somos confrontados, debemos ser confrontados, para que nos presentemos ante Dios desnudos y podamos ser limpios. Exacto, hechos a imagen de Cristo. Hechos a imagen de Cristo. Entonces, como para comenzar en este maravilloso tema. Ahora te quiero ver. Ahora te quiero ver. Nos reímos porque tuvimos 40 minutos hablando de las dos preguntas que le quería presentar a la hermana. Sí. Cariñosamente, pastora, no quiero que nadie se ofenda. Hay muchas personas que se oponen a estos sobrenombres, ¿no? Que se le agregan a las mujeres, pero a mí me parece que si el pastor es pastor, entonces la compañera es la costilla y es uno. Y cuando el pastor se va de viaje queda cuidando el rebaño un poquito, así que bueno. Yo a mí no me, siempre digo, no me agrega ni me quita nada. No, pero porque tampoco nunca lo tomo como un lugar de mando. Claro, ¿no? Sino como de servicio. Claro, de servicio. Entonces... yo creo que falta, más
más que nada porque veo, viste, que en las redes sociales, perdón. Sí. No hay problema, no hay problema. Somos de la misma generación. Sí. Ponele. No quiero que las personas tomen, pero una señora, una mujer está dando la enseñanza, porque hay muchas personas que con ese prejuicio, ¿no? De decir la mujer, no, por una palabra que sacábamos, ¿no? De contexto, claro. Un versículo para decir, no, ellas no pueden. Sí. Sin embargo, después tomamos como ejemplo a Débora, a Esther y a Ruth, ¿no? Claro. Tantas mujeres del Antiguo Testamento, pero claro, en el Nuevo Testamento, por una palabra sacada de contexto del apóstol Pablo, se nos corta la posibilidad. Ustedes fíjense que en la palabra de Dios tenemos estos capítulos, vamos a poner así, de estas mujeres. Fíjense que Dios no tiene preferencia. No hace diferencia. No hace diferencia. No. Si hace preferencia, estamos... No. Porque hay una cuestión. Cuando Dios Padre mira, ¿no? Así para abajo, no te ve a vos ni me ve a mí. Lo ve a Cristo. Lo ve a Cristo. Entonces, gloria a Dios, gracias Señor por ver a Cristo en mí. Claro. Porque entonces no hay hombre ni mujer, no hay griego ni ascita, no hay esclavo ni libre, no hay rico ni pobre, hay Cristo. Y en la profecía decía que en los postreros días su espíritu iba a ser derramado sobre toda criatura. Claro. ¿No? Y bueno, las mujeres sabemos ser criaturas de Cristo también, criaturas de Dios. Entonces significa que los dones del espíritu fluyen tanto en hombres como en mujeres. Así es. Nosotros que todavía creemos en la obra de los dones, ¿no? Del Espíritu Santo, creemos que fluyen a través de toda la iglesia de Cristo, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto. Lo importante es que la persona esté conectada a la red, ¿no? Claro. Y bueno, de eso tiene que ver un poco el tema de por qué nos congregamos. Claro. Hay una pregunta que bueno, yo le hacía, ¿no? ¿Cuál es el propósito de congregarme en una iglesia? Veníamos hablando fuera de cámara que es un punto muy fundamental para que nosotros seamos edificados. Y ir con una postura también, ¿no? Entonces, no sé cómo podríamos plantear, ¿no? Este punto de decir, hay un propósito en congregarme, porque como dijimos al principio, ¿no? Hay una rutina que se generó donde se volvió tradición también de tengo que ir a la iglesia para recibir una bendición. Tengo que ir a la iglesia porque me siento mal, tengo que ir a la iglesia porque necesito esto, y buscamos a Dios como el... Y muchas veces hasta de los púlpitos, ven por tu milagro, ven por tu milagro. Señor, ¿no? Ya poder congregarte es un milagro. Es un milagro, claro. Ser un hijo de Dios es un milagro. Si querés, podemos ver un par de textos, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos, desde el versículo 3, 4, o desde el 1, que se queden en Jerusalén para recibir la promesa que les había hecho tiempo anterior de la llenura del Espíritu Santo. Porque él le dijo, entonces, porque ya no estará solamente entre ustedes como estaba mientras él estaba con ellos, ¿no? El Espíritu estaba hoy está entre ustedes, les dijo, pero estará en ustedes. Entonces, el primer propósito por el cual el Señor les dijo, quédense juntitos en Jerusalén, era para recibir la llenura del Espíritu Santo, porque recién ahí iban a poder ser testigos hasta el último de la tierra, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta acá. Y hasta el último de la tierra implica geografía y tiempo. Wow. Porque no es solamente que ellos se movieron en su tiempo, sino que la obra del Espíritu Santo continuó hasta nuestro tiempo y va a continuar hasta la venida del Señor. Entonces, ¿cuál es el primer propósito de que nos reunamos como iglesia? Que el Espíritu Santo active sus dones en nosotros, se manifieste y todos seamos edificados mutuamente. Que el que tiene don de enseñar, enseñe, el que tiene don de dar, dé, que el que tiene don de hacer milagros, haga milagros, que el que tiene don de sanidades pueda orar por las personas y las personas sean sanadas, que el que tiene don de servicio sirva con alegría,
¿no? Y eso se puede hacer cuando estás con otras personas, porque claro, es que solo no lo puedo hacer. ¿A quién vas a servir? Fíjate vos en la pandemia, ¿no? Sí. Lo que fue para muchos el no poder reunirse en un lugar con los hermanos. Para mucha gente fue el final de su fe. Porque hay también que entender esto. ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿No? El Señor en San Mateo 7 da ahí un ejemplo. Hay 2 constructores, hay 2 cimientos, hay 2 casas, una sola tormenta y 2 resultados, ¿no? Dice, hay 2 constructores, uno edificó sobre la roca, el otro sobre la arena, su casa, y cuando vino la tempestad, la que estaba en la arena se cayó, se derrumbó, pero la que estaba en la roca quedó firme. ¿Qué es la casa? Es nuestra fe, es nuestra vida en Cristo, es nuestra salvación, podemos decir, ¿no? Si está fundamentada en una base sólida, que es Cristo, y la justicia, que es el poder de Dios para salvación, entonces nuestra casa, nuestra edificación, va a ir siendo construida, edificada de manera segura, y cuando vengan situaciones como la de la pandemia o cuantas otras cosas que nos pueden pasar en la vida personal, individual, nuestra casa va a permanecer firme, nuestra fe se va a mantener firme. Ahora, si vos edificaste sobre el milagro que puedo recibir, sobre que me siento mal, entonces voy, y no realmente sobre Cristo y su justicia, cuando viene el primer viento fuerte de tempestad sobre tu vida, tu fe se cae. Y esta edificación y esta construcción es de lo que habla el apóstol Pablo en Corintios cuando dice edificándonos unos a otros, compartiendo los dones con los demás, es como el otro es edificado, su fe se afirma porque, qué sé yo, venís y te cuentan un testimonio de alguien que recibió una sanidad y vos estás justo pasando por una situación similar y decís, entonces yo tengo que creer porque Dios puede hacer este milagro. Y sos edificado. ¿Ves? Tu fe es aumentada por y también contagiamos el compartir. Eso. Y sí. Contagiamos eso porque sí. Es como pongo, ¿no? Esta contraparte del pecado, ¿no? El pecado cuando está en una persona y esta persona está en la congregación, ¿no? Por decir un ejemplo, murmuración, ¿no? Que es un pecado muy destructivo. Y común. Y eso, voy a otra persona que a lo mejor está bien y escucha algo o le digo algo y eso le afecta. Lo daña. También, lo daña. Sí. Entonces, nuestra fe, nuestro expresar, digamos, de nuestro interior a Cristo, eso también debería afectar a nuestro alrededor. ¿Y sí? Es algo que pasó en el Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo, es algo que los alrededores escucharon los oídos. Los alrededores escucharon eso y afectó también porque estaban escuchando su lengua natal. Entonces es algo que la llenura del Espíritu Santo debe afectar a nuestro alrededor. ¿no? Primeramente nuestra casa, nuestro vecino y la congregación también. Y la congregación también. No todos tenemos el mismo grado de entendimiento o madurez sobre Cristo y cómo también, ¿cómo se diría? Cómo eso se comparte, produce que otros también vayan creciendo. Sí, o yo venía por el punto de batallar me sale la palabra, ¿no? Es la que quiero usar, batallar las situaciones, los problemas, enfrentar las situaciones del día a día, nuestro problema, porque la palabra dice, ¿no? Que el día tiene ya sus propias aflicciones. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Y el entendimiento sobre la palabra de Dios y sobre Cristo y nuestra posición como hijos de Dios nos ayuda. Exactamente. Nos ayuda a superar todo eso. Y sí. Porque, y eso mismo es lo que debemos transmitir a las demás personas para que entren en este entendimiento y nos sigamos congregándonos buscando una ayuda. Claro, porque ¿cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Evangelizar. Claro. Predicar a Cristo, expresar a Cristo, ¿no? Claro. Entonces nosotros debemos estar permanentemente siendo edificados
y creciendo en la gracia y en el entendimiento de la obra de Dios para poder compartirla con otros. Claro. Yo te daba el ejemplo hoy acerca de cuánta agua puede recibir un tanque, ¿no? Un tanque de agua, de los que usamos para depósito de suministro de nuestras casas. Hay tanque de 500, hay tanque de 1000, ¿no? Pero un tanque de agua, si está con la canilla cerrada y vos lo dejás tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, el agua termina echándose a perder. Estancada. En cambio, si vos abrís la canilla y compartís esa agua y la dejás correr, ese tanque le entran infinita cantidad de litros de agua. Mientras esté el tanque y el suministro y esto abierto para dar, eso no cesa. Y eso hace que uno crezca. Entonces, ¿cómo se produce eso? Aplicándolo a nuestra vida. Recibimos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Lo recibimos como Salvador. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros, se hace uno con nuestro espíritu y a partir de ahí y desde adentro hacia afuera empieza a hacer su obra de transformación. Claro. Primero nos da vida al espíritu, ¿no? Sí. Nos resucita, ¿no? A la vida de Dios. Nos pone en comunión directa con el Padre. Después empieza a trabajar en nuestra alma, nuestras emociones, nos empieza a sanar, nos empieza a librar de cosas viejas que habían quedado guardadas en el corazón y en la mente. Empezamos a restaurar nuestras relaciones, ¿no? Ya sea con el esposo, con los padres, con los hijos, con el amigo. Empieza a sanar, porque empieza a restaurar nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, nuestra mente intelectual empieza a ver las cosas de otra manera. A mí me costaba en un tiempo estudiar y hasta que un día dije, Señor, toma dominio de mi mente, no puede ser que no pueda memorizar, no puede ser que no me quede esto en la cabeza. Había dejado de estudiar un tiempo y cuando empecé, ¿viste? Como todo músculo, había que ejercitarlo. Y oré y el Señor me empezó a dar, ¿no? Lucidez, a traer memoria. Entonces trabaja en toda nuestra alma y también en nuestro cuerpo. ¿No? También obra sanidad, también obra milagros en nuestro cuerpo. Pero debemos nosotros no quedarnos, ¿no? Con esa primera obra. Ese Espíritu Santo que se nos ha sido dado, que dice el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro 1, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, ¿no? Y da 7 pasos, 7 puntos. Entonces dice, si querés lo leemos. Así no dejamos la expectativa ahí. Estoy usando la Biblia de mano, no puedo creer que la manejo tan rápido, porque la mía está en el celular. 2 de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia, y eso es así, activando, ¿no? Claro. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en nosotros ya está el Espíritu Santo. Nosotros ya somos salvos, ¿no? Y tenemos esta fe en Cristo que es la que nos ha hecho libres, porque somos salvos por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Pero si nosotros desarrollamos todo esto, entonces nuestra fe y nuestro crecimiento en el Señor va a ser firme. Nuestro cimiento, nuestra edificación va a estar bien cimentada, ¿no? Sobre la roca que es Cristo. Entonces este desarrollo va a ser productivo, porque yo con mi fe voy a contagiar a otros, voy a compartir el evangelio a otros. Yo, por haber desarrollado el conocimiento de la palabra del Señor a través del estudio, a través de la comunión con Él en oración y la guía del Espíritu Santo, voy a poder compartir eso con otro y otro va a crecer también. ¿Me entendés? Entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Por qué tenemos que congregarnos?
y no dejar de hacerlo, como algunos tienen por costumbre, que mirá desde qué época ya tenían por costumbre los hermanos, ¿no? Estaba recién iniciando la iglesia a caminar y ya algunos estaban empezando a quedar. No están siendo perseguidos por eso. Claro, sí. Eso creo que es un punto fundamental también, ¿no? Porque la persecución es algo que trajo ese movimiento. Sí, la expansión del evangelio se produjo por persecución. Claro. Primero se desparramó porque para eso usó el Señor el día de Pentecostés, para que llegara el Espíritu Santo. Claro. Porque después cada una de esas 16, 17 lenguas, ¿no?, que estaban representadas ahí, esa gente volvió a sus lugares. Claro. Eran todos judíos, pero vivían dispersos en todo lo que era dominio, ¿no?, de ese tiempo geográfico, y volvieron a sus casas y predicaron y evangelizaron, extendieron el evangelio. Después vinieron los viajes misioneros, ¿no?, de Pablo, de Bernabé. Pedro se movió menos, pero se movió también. Y después vinieron los movimientos grandes de la iglesia hasta el día de hoy. Se va expandiendo. Para eso es que la iglesia todavía está en la tierra, para que la palabra del Señor siga fluyendo, siga corriendo, y muchos lleguen al conocimiento de la verdad, claro, al conocimiento de Cristo. Que no quede ninguna persona que diga, a mí nunca me dijeron. Claro. A mí nadie me dijo. Claro. Nadie va a poder decir eso, menos en Argentina. No, claro. Yo creo que en Argentina, que es un país que tenemos, gracias a Dios, libertad, ¿no?, sí, de expresión, a veces, como hablábamos hoy también, eso produce que se torne un acostumbramiento. Sí. ¿No? Sí. Que no, total, no pasa nada. Ese pensamiento así, yo tengo este punto, ¿no?, de que Cristo viene pronto, ¿no? Uh-huh. Y creo que se perdió el valor también de eso, de decir Cristo viene pronto. Sí. Porque dejamos por así, ¿no?, de tenerlo como seguro. No solo de temer ese punto, de decir, ¿estoy bien en Cristo? ¿Estoy preparado para su venida? Uh-huh. Porque si nosotros no nos planteamos eso, de decir, es más, la palabra nos manda, ¿no?, a reflexionar a uno mismo, a ver, sí, si estamos bien, ¿no? Cuando sí, se sí, hace la Santa Cena, por ejemplo, sí, que no esté ninguno en conflicto con otro. Sí. Que digamos que el Señor quiere que todos estemos en armonía. El discernimiento real del cuerpo de Cristo, le digo yo. Claro. ¿No? Porque a veces cuando se lee el pasaje de 1 Corintios para la Cena del Señor, se piensa en el pan. En el pan, claro. Y discernir el cuerpo de Cristo es, obviamente, recordar el día del sacrificio, ¿no? Claro. Por él estamos nosotros aquí. Claro. Pero también el entender y el discernir que mi hermano es cuerpo de Cristo, claro. Que yo solo no puedo crecer ni manifestar a Cristo si no es en comunión con mis hermanos, porque por algo el Señor dijo, Señor, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Claro. ¿No? Y dijo que otros iban a entender que éramos sus discípulos por el amor que nos tenemos mutuamente. Entonces, ¿cómo expreso el amor yo si no estoy con las personas? Como yo le puedo decir mucho, ay, sí, bueno, pero tiempo de calidad y no de cantidad. Vamos, ese es un verso para justificar la ausencia, ¿no? Es un verso moderno, psicológico, para justificar la ausencia. Uno con las personas tiene que estar para poder manifestar plenamente el amor. Lógicamente que a veces las distancias, ¿no?, nos impiden el abrazo, el estrecharnos. Una pandemia nos impidió el estrecharnos en un abrazo mucho tiempo, pero el llamado telefónico, hoy tenemos el podcast, tenemos el teléfono, tenemos tantas redes, WhatsApp, tenemos tanto para manifestar, pero nada reemplaza a la sinergia espiritual que se produce cuando dos o más se reúnen para alabar a Dios, para adorar, para escuchar la palabra, para orar el uno por el otro. No hay nada que reemplace eso. Entonces es necesario congregarnos, es necesario reunirnos. A veces tenemos templos, a veces es en una casa, a veces abajo de un tinglado, a veces abajo de un árbol y a veces a la intemperie al lado de un arroyo, qué sé yo, como hemos hecho en Córdoba algunas veces, sí, ¿no? Bueno, la última vez en nuestra congregación los hombres se reunieron en un campo. Ajá, al lado del río. Al lado del río,
para compartir un ayuno. Es algo que me perdí, pero vi que estuvo increíble. Fue tremendo. Pero eso da a entender un punto muy clave, que la iglesia no son las paredes en realidad que forman un lugar, sino que somos nosotros. ¿Que necesitamos el lugar? Sí, claro. Que lo podemos tener, gloria a Dios, ¿no? Nosotros estamos ahora haciendo ahí una expansión, porque gracias a Dios lo estamos necesitando. Pero no es la iglesia el templo. Claro. Yo no puedo maltratarte a vos en función del templo. Claro. ¿Me entendés? Porque la iglesia sos vos. Por ejemplo, qué sé yo, no vamos a hacer escuelita hasta que tengamos terminado el salón del fondo, porque se nos pueden ensuciar las paredes del templo. Claro. ¿No? Escuela de niños. Claro. Porque los niños son traviesos, saltan por arriba de los bancos. No. A veces cuidamos más el templo que la iglesia. Y la iglesia real, el templo real del Espíritu Santo, sos vos y soy yo. Claro. Esta casa que nos cobija es con lo que nos ha bendecido el Señor para poder reunir a la iglesia y que entre todos podamos ser edificados como cuerpo de Cristo para alcanzar su estatura, ¿no? Y llegar un día a decir, bueno, Padre, hemos cumplido la misión. Hicimos lo que nos dijiste, compartimos tu palabra, tus dones se manifestaron, la gente fue sanada, el que estaba roto fue cosido, wow. ¿No? Cumplimos con el propósito como iglesia. Lo hicimos en este lugar, lo hicimos al lado del río, lo hicimos allá en el barrio carenciado del otro partido, lo hicimos donde vos nos llevaste, pero lo hicimos. Claro. ¿No? Porque nos unimos, porque como vos nos dijiste, esperamos la llenura del Espíritu Santo y nos expandimos a partir de eso. Pero tenemos que unir y dejar de ver en el otro a la competencia, ¿no? Algo que ha destruido congregaciones, le pasó al pueblo de Israel. Claro. Murmuración, levantar el dedo en contra de la persona que Dios había puesto para guiar al pueblo. Claro. Y de sus profetas, ¿no? Sacar la vista del Dios verdadero y ponerla en truchos, vamos a decirlo argentinamente, ¿no? Sí. Sacar la vista de Dios para ponerla en un becerro, claro. Qué sé yo. Y hoy el becerro puede estar identificado con un montón de cosas. Sí. ¿No? Muchos están con el gauchito Gil, por ejemplo. Sí. Pero también a veces tu trabajo es tu becerro. Claro. O la familia. La familia también puede llegar a ser tu becerro, tu ídolo. Claro. ¿No? La esposa de Jacob se escondió uno de los ídolos del papá abajo de sus vestimentas. Dice que se subió, ¿no? a su camello para irse y abajo de sus vestidos o entre sus ropas o entre sus cosas, no sé si se fue en camello, alegoría, pero ponele entre sus pertenencias, ella se llevó uno de los ídolos del padre, que no tenían nada que ver con Dios, ¿no? Porque ella dijo, bueno, en todo caso, si falla el Dios de mi marido, por lo menos tengo uno de los de mi papá, ¿no? Se llevó un tótem. Y a veces nosotros tenemos a Cristo, pero igual terminamos buscando refugio, ¿no? E idealizando a lo que no es realmente Dios. También puede ser que nos apuntamos a nosotros mismos. Ni hablar, el primer tótem. Claro, el primer tótem, es decir, sí. Bueno, si Dios no me ayuda, lo hago yo. Claro. Con mi esfuerzo. Claro, sí. ¿Viste a Abraham? Claro. Con Sara, Dios le dio una promesa, sí. ¿no? Y le dijo que le iba a dar un hijo de su esposa Sara. Claro, sí. Les cambió el nombre a los dos, les dio aliento de vida, les dio todo. Y estaba una promesa firme porque era de Dios directo, ¿no? Claro. Sin embargo, Sara le dijo, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, vos ya estás más viejo que yo encima, ahí te presto, te voy a dar mi esclava para que pueda ella tener un hijo y ese va a ser mi hijo porque lo va a parir sobre mis rodillas, ¿no? Se sentaba la criada sobre el ama, sobre su dueña, y el parto era sobre la dueña, entonces era como que la dueña paría y recibía. Es más cómodo que los partos actuales. Mira. Sí, es antinatural el parto actual. Pero
que era, las matronas recibían al niño como si fuera de la dueña, de la ama, no de la esclava. Pero ese no era el plan de Dios. No, claro que no. Eso trajo conflicto. Hasta el día de hoy están en conflicto, claro, Ismael e Israel, claro, ¿no? Sí. Entonces, el autocumplir, ¿no? El querer cumplir nosotros, hacer el cumplimiento de lo que Dios nos dijo que va a hacer por nuestra propia cuenta, trae perdición, trae problemas, dificultades. Sí. Entonces, volviendo al tema de por qué nos congregamos, porque en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo que se nos fue dado cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Y yo doy el ejemplo, te contaba hace un rato, de una cartuchera. Sí. ¿No? Yo tengo mi cartucherita, lástima, no la traje. Y adentro de la cartuchera tengo mi lapicera con mi flor amarilla, estilo Floricienta, que me regalaron los hermanos en Costa Esperanza. Tengo 2 resaltadores de diferente color, tengo un fibrón negro, tengo una tijera, tengo unos ganchitos clips, sí. Tengo sacapunta, ¿no? Y tengo hasta uno de esos que son para abrir el celular, ¿viste? Sí. También. Todo eso tengo dentro de mi cartuchera. Pero si yo voy con mi cartuchera para todos lados y nunca la abro, esas herramientas que están dentro de la cartuchera nunca van a servir para nada. Porque están ahí, tienen una función, pero si yo no abro la cartuchera y saco mi lapicera y la empiezo a usar para escribir, claro, no sirve de nada. Claro. Es algo más que está ahí guardado. El Espíritu Santo se nos ha dado así, como una cartuchera, que con él viene todos los dones, porque él no se despoja de sus dones. Claro. Porque los dones son del Espíritu Santo. No se despoja de sus dones para venir a morar en nosotros, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene con todos sus dones. Ahora, está en nosotros el entender esto y el consagrar nuestra vida a Dios y el ir siendo edificados en la fe para que esos dones empiecen a ser manifestados. Claro. De acuerdo a la voluntad de Dios, porque los dones no son nuestros, no los manejamos nosotros, no lo elegimos nosotros. Claro. El Señor dice, bueno, vos vas a ser oreja, necesitas este don. Vos vas a ser boca, necesitas este don. De acuerdo al lugar del cuerpo de Cristo que ocupemos, al llamado que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, al ministerio que el Señor nos pone a servir dentro del cuerpo de Cristo, es el don o los dones, claro, que van a fluir y que se van a manifestar. Generalmente el que ha sido puesto como un don dentro de la iglesia, ya sea apóstol, profeta. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. En ese orden. Okay. Ese es el orden que dice ahí. Agárratela con el Señor, ¿no? Pero es apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, que es uno solo. Cuando esos dones son puestos en la iglesia, a su vez son provistos de esos dones espirituales para poder ser de edificación al cuerpo de Cristo. Claro. Y hay un punto que charlábamos fuera de cámara, que también se lo había planteado al pastor Sergio, ¿no? Porque los pastores y todos estos ministerios no fueron puestos para... Y ya vamos entrando a la siguiente pregunta con este tema, ¿no? Los pastores y los apóstoles, profetas, los ministerios, ¿no? Fueron puestos para edificar a la iglesia. Y yo le planteaba al pastor que hay un punto también que, a mi parecer, es muy importante, que es buscar a Dios en mi intimidad. Porque creo que si solo espero a que me vengan a hablar, claro, creo que falta un punto fundamental. Y vas a tener la cartuchera cerrada permanentemente. Claro, claro. Yo creo que uno de los problemas, ¿no?, de las personas cuando no ejercen esta intimidad con Dios, esta conexión con Él en nuestro ambiente, ¿no? Es que cuando voy a la iglesia predican y al otro día ya me olvidé. Claro. Porque se nos hace muy fácil olvidarnos las cosas de Dios y decimos, estuvo linda la reunión. Sí, aparte estamos en una época que por tanta pantalla y por tanta información hay un déficit de atención creciente. Sí. Así como ha crecido el número de niños con TEA, ¿no? Con déficit de atención, en el espectro autista y todo, que dicen también que parte es por el exceso de uso de pantallas. Mira.
En los grandes también. Sí. En los grandes, si no haces flashback permanente cada 5 minutos, el adulto se te disparó y se le fue y se voló y la mente cuando lo querés poner de vuelta, tenés que hacer un trabajo, Claro. ¿me entendés? Para que preste atención, para que lea y entienda lo que lee. La cabeza nuestra tiene una capacidad infinita como el tanque de agua, ¿no? De recibir información, pero hay que ejercitarla. Claro. Y cuando la información viene toda procesada, el cerebro se amojosa, digo yo, ¿no? Claro. El cerebro se entumece, porque es como un músculo, como el corazón, como los músculos del brazo. Si vos no haces ejercicio, tus brazos se ponen flácidos, no tenés fuerza, tu columna se esfuerza más. Bueno, el cerebro es igual, es un músculo, hay que ejercitarlo. Y la comunión con el Espíritu Santo Claro. es un músculo. Hay que ejercitarlo. Vos tenés que estar en oración, tenés que poder tomarte tu tiempo de descanso, ¿no? De leer la palabra y de escuchar la voz de Dios, porque a veces pensamos que orar es hablar. Y orar es una comunicación de doble vía, ¿no? Claro. Si bien nosotros tenemos que orar alabando, adorando, Claro. intercediendo por otros, Claro. agradeciendo y pidiendo, también tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y no podemos estar atentos a la voz de Dios si no hay una comunión de intimidad con el Señor. Claro. Ahora, esto se va desarrollando a medida que vamos creciendo en el Señor y a medida que vamos teniendo comunión con los hermanos también. Claro. ¿Por qué? Porque es más fácil orar de a dos que orar uno solo. Es más fácil decir, no entiendo esta palabra. ¿Qué ves vos en esto? Claro, ¿Qué es lo que quiso decir acá? el punto de vista de la otra persona. Claro, o ponerle, qué sé yo, vos sabés que hay un hermano, una hermana en la congregación que el Señor lo usa en la enseñanza. Bueno, arrimate a ese, pegátele y consultale, preguntale. A los que somos llamados a eso nos encanta que nos consulten. Claro. No nos molesta. Claro. Que la persona Quiera tenga curiosidad, Claro, ¿me entendés? Claro. Tener curiosidad, tener expectativa de crecimiento, sentir que hay algo más que solamente venir al culto el sábado y sentarme a escuchar qué es lo que me dicen, o pasar todos los sábados para que me oren. Claro, y ese es un punto muy, muy clave, ¿no? Está bueno porque claro, entender que hay más es algo muy fundamental, porque no nos limitamos, no cerramos la canilla. Exactamente. Como veníamos hablando, ¿no? Pero, a ver, yo creo que la persona esta que se limita, ¿no? Le falta, para mí, ¿no? Para mí le falta a lo mejor meterse más en conocer a Dios en realidad, porque el entendimiento lo da Él. Si yo no me pongo a hablar con papá, si yo no me pongo no me interesa conocerlo a Él, voy a meterme en la rutina nomás. Claro. Me meto en una tradición de decir... sí, dejo de ir los domingos allá donde tocan la campana, claro, para venir los sábados acá, claro. que no tiene campana, pero bueno, sabemos que a las 7 empieza, bueno. Claro, a las 7 empieza y a lo mejor, predica esta persona, mejor, faltan 5 minutos, me voy. O sea, el prejuicio recuerdo en un ayuno el pastor dijo, no sé si fue en un ayuno ahora, se me vino así, que dijo, tenemos pero tanta palabra y tantas personas para dar palabra, eso generó prejuicio, de decir, a él sí, él no, él sí, él no. Y en tantos lugares falta palabra. Sí. Entonces, mira hasta qué punto... Y no sabés la desesperación que nos agarra. Es algo que el pastor lo contó y se veía esa emoción, por así decirlo, ¿no? Yo creo que fue más profundo de su corazón, decir, ¿por qué nos quejamos? ¿No? Si allá está faltando. Hace falta, claro. Estamos acá renegando. Sí, lo mismo que yo hablo siempre, digo, yo amo, creo en la obra misionera, creo en las misiones. Si no fuera por las misiones y por los llamados misioneros, nosotros no estaríamos acá. Porque hubo un italiano que dijo, bueno, vamos a evangelizar el sur de América. Pero a veces digo, miramos tan lejos, ¿no? Miramos tan lejos y no hay una iglesia evangélica
allá en el norte, en Jujuy, en el límite, donde estuvo Paula Bernini el año pasado, mirando el mundial, ¿no? No hay una iglesia. La gente sigue creyendo en la Pachamama y no hay una iglesia en rincones de la selva misionera, no hay iglesia, qué sé yo, en lugares que están acá dentro de nuestro país. Claro. No hace falta irse ni a Mongolia ni a ningún otro lado. Gloria a Dios por los hermanos que tienen el llamado para ir a hacer misiones a esos lugares que son necesarios y arriesgan su vida, ¿no? Y por ellos estamos orando todos los días. Pero aquí también hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer en nuestra propia tierra. Entonces, a veces somos tantos, ¿no?, dentro de un mismo lugar y damos tan poco para que el otro crezca. Porque, ¿para qué tiene que servir que nos reunamos los sábados acá? Para que muchos crezcan en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra, y tengan el llamado a ir a decirle eso mismo a otros. Claro. Quizá primero va a ser dentro de su propia casa, ¿no? Claro. En Jerusalén. Después se va a ir animando y va a ver que lo puede compartir con Judea, ¿no?, que es su barrio. Después el Señor va a ir despertando, porque esto es en avance, es progresivo, por eso es una edificación. Por eso a mí me preocupa cuando no hay palabra de edificación en las congregaciones, en la congregación nuestra me preocupa, ¿no? Cuando no hay sábado tras sábado un avance de palabra de crecimiento. Claro. Si bien ahora, gloria a Dios, que hay evangelismo, porque también vienen las personas nuevas y tienen que recibir a Cristo, claro. Pero tiene que haber un avance para que el que ya hace 2, 3 meses que se está congregando y que ya pidió bautismo, no le sigamos diciendo recibe al Señor, recibe al Señor. Claro. Ya lo recibió. Claro. Ahora tiene que empezar a comer papilla para empezar a crecer y en no mucho tiempo tiene que estar alimentando a otros. Claro. A veces yo me agarro mucho de mi punto, ¿no? De decir, yo hace 2 años que el Señor me trajo de vuelta y yo sentí eso de decir, no necesito años y años y años para ponerme en un lugar y decir, tengo el deseo de hablar de Cristo. Uh-huh. Y me metí y profundicé en la palabra y el Señor dio el entendimiento y el crecimiento. Sí. No pasaron mucho, estamos hace 10 meses acá. Sí. Y entonces no necesito... A veces igual también nos limitamos esperando a que el pastor venga y nos diga, mira que ahora podés hacer esto. Claro. Es como que buscamos la aprobación de la otra persona o el título. La sujeción es importante. Sí. Porque hablábamos de los dones, ¿no? Uh-huh. Los dones son dados de acuerdo a la capacidad, dice, claro, ¿no?, de la gracia. Y es multifacético, claro, ¿no? Es multicolor. Uh-huh. De acuerdo a la necesidad se manifiestan. Y de acuerdo a lo profundo que vos cavaste. Claro. ¿No? Porque vos, qué sé yo, alguien que recién nace en el camino del Señor, vos ya tenías un camino hecho, uh-huh, te quedaste y volviste, ¿no? Y volviste con una conversión plena, verdadera, entendiendo un montón de cosas que antes las habías vivido en la arena. Claro. ¿No? Ahora profundizaste, hiciste realmente cimiento en la roca. Entonces, ahora es firme tu cimiento. Entonces, si es firme tu cimiento, tu edificio va siendo edificado, claro, de manera segura, claro, y firme, y vas creciendo, y vas creciendo. A medida que vas ahondando en el conocimiento de la palabra del Señor, estás estudiando en el seminario, uh-huh, tenés esto que es un estudio aparte, te congregás, te reunís con los hermanos, compartís, orás, tenés tus devocionales diarios. Eso es cavar y edificar. Edificás sólidamente. Entonces, indefectiblemente, eso lo vas a compartir. Ahora, estar sujeto a tu pastor, que lo has hecho desde el principio, trae sobre vos una bendición no de cobertura, porque eso de la cobertura es no podés hacer nada si yo no te dejo. No.
no es eso, la paternidad espiritual. Limitamos a la persona. No, la paternidad espiritual no es eso. La No, paternidad espiritual es acompañarte en tu crecimiento y tu desarrollo para que vos des más. Claro. Como con nuestros hijos, ¿no? A medida que van creciendo, los límites se van expandiendo. Claro. Cuando son muy chiquitos, bueno, los tenés en el corralito. Después les vas abriendo eso y se va moviendo sobre la casa. Y después esos límites se van expandiendo, ya van pudiendo ir a la escuela solos. Después ya van a trabajar y después ya se casan y forman sus propios hogares y hacen lo mismo con otros, que son sus hijos. Entonces nosotros, en la iglesia es lo mismo. Qué hermoso ejemplo, claro. Vas creciendo, te vas desarrollando, tus límites se van expandiendo, vas llegando a más y a más, hasta que después vos haces eso mismo que alguien hizo con vos, con otras personas, y eso lo van replicando. Y eso es la iglesia, ¿no? En algún momento se dijo una red. Bueno, sí, somos como una red, Claro, sí. ¿no? El Señor usó también esa imagen. Somos una gran red, que lo que pesca son almas para el Señor. Entonces, no lo podemos hacer en solitario. Siempre es con otros, siempre es con la iglesia. En la congregación tenemos que poder compartir sin prejuicio, ¿no? Y ahí viene el punto, ¿no? De esto de compartir sin prejuicio y de mi actitud, ¿no? La siguiente pregunta, como para ya ir finalizando, ¿cuál tiene que ser mi postura, ¿no? Porque, o mi actitud, ¿no? En la congregación, porque si yo voy con un punto de prejuicio, de a ver quién toca predicar, me le toca al pastor Roberto, que estuvo acá, que grita mucho, cuando predica, son estilos, ¿no? Son estilos diferentes, sí. A veces miramos a la persona y no miramos la palabra. La palabra de Dios, que lo que debemos buscar es que cada vez penetre más en mi vida. Que presentarme, hay un versículo, ¿no?, que yo te compartía, que tenemos que presentarnos como si estuviéramos desnudos, ¿no?, ante Dios, para que Él penetre, ¿no?, y limpie todos esos detalles que a lo mejor nosotros no vemos o no conocemos de nosotros mismos, ¿no? O no lo queremos ver. O no lo queremos ver. Entonces, para eso también está el reunirnos en un lugar. Pero si mi actitud no es buscar eso, la correcta, no. Vamos y venimos como claro, a lo mejor sin cambio, puede llegar a haber un estímulo por alguna alabanza. Claro, somos emocionales. Claro. Dios nos hizo así. Claro. Porque si no fuéramos emocionales no tendríamos empatía. Sí, no tendríamos empatía. No podríamos compadecernos de las personas. Tenemos un cierto grado de... No podemos vivir de emociones. Claro, no. Pero sí somos seres emocionales. Claro. Sobre la emoción está el espíritu, ¿no? Y la guía del Espíritu Santo. Porque si nos guiamos por emociones, podemos llegar a hacer cada desastre que mamita querida. Las emociones son un cuadro estadístico. Son engañosas. Claro. Ese es el corazón del hombre del que habla. ¿Viste? La palabra dice engañoso es el corazón del hombre. Claro. Bueno, son nuestras emociones. Sí. Hoy te quiero, mañana te aborrezco. Claro. Es así, el ser humano por naturaleza es así. Claro. Ahora, somos transformados en nuestra naturaleza al ser nacidos a la vida de Cristo. Por eso es que al momento de congregarnos, de venir, de reunirnos, si nosotros venimos con ese tipo de actitudes, estamos cortando la comunión. ¿Viste? Somos como muchas neuronas. ¿Viste que las neuronas tienen esos pelitos que se conectan entre ellas? Sí. Bueno, cuando uno de esos pelitos se cortan, se producen las convulsiones. Claro. Y el cuerpo empieza a ser dañado. Claro. ¿No? Nosotros somos como células dentro del cuerpo de Cristo, somos como neuronas. A veces decimos, éramos 10 y una presencia. Bueno, te pasó a vos con Manu el otro día acá. El episodio anterior fue una presencia de Dios impresionante. Empezamos a compartir la palabra y fluía el Espíritu en nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque hay una comunión entre los que están presentes en ese momento, sin prejuicio, con hambre y sed, ¿no? De la palabra del Señor, de que el Espíritu Santo se mueva. ¿Y por qué a veces no pasa eso en la congregación del sábado? O en la del martes, o en la del lunes, en la que te toque, ¿no? Porque hay algún cortocircuito ahí entre medio. Claro. Puede ser por varias cuestiones. Por ahí, gente que viene por primera vez, que viene con sus cargas, que viene con sus circunstancias, que viene con sus pecados, con su odio, con su bronca, con todo lo que trae, ¿no? Porque todavía no ha nacido a Cristo. Claro.
eso no afectaría si la iglesia está en plena comunión. Claro. ¿No? Si la iglesia, los que ya estamos dentro del hospital, estamos sanitos, el enfermo que viene no nos puede contagiar. Claro, no debería. Tenemos los antivirus ya todos puestos, claro. ¿viste? Claro, está con el anticuerpo arriba. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Y tenemos que eliminar nuestro propio pensamiento, nuestro ego, claro. ¿no? El entronamiento del yo por sobre todas las cosas. A mí me ha pasado, no acá, pero sí que cuando paso para compartir, gente se levantó y se fue. Sí. Me ha pasado. Es horrible. Pero allá que se arregle con el Señor. Yo comparto lo que tengo que compartir. El prejuicio, a lo mejor es lo mismo que compartíamos al comienzo, antes de comenzar, ¿no? Cuando comenzamos, digo. El prejuicio de porque es mujer. Sí. Porque tienen ese versículo acá. Claro, cuando recién empecé a servir en la enseñanza, en otro seminario, no en el bíblico de fe, había terminado una materia Sergio, empezaba una materia yo, y un hermano, cuando veo que la materia la iba a empezar a dar yo, no vino más. Increíble. Y estaba Sergio sentado al lado mío, no es que yo iba sola, porque siempre fuimos juntos, ¿no? Y él siempre que pudo me acompañó. Y el hermano se levantó y se fue. Y nunca más volvió. Y eso prejuicio. Es por prejuicio. Claro. Y se perdió una bendición hermosa, porque era una materia súper bendecida. Y siempre mi marido, aparte, cuando está al lado mío, nunca deja de acotar. No solo eso, sino que enseña muy bien. Entonces, se pierden tanto la gente por el mismo prejuicio, ¿no? De decir, no solo porque es mujer o a lo mejor... me ha pasado a mí también, ojo, no. A todos en algún momento nos puede pasar. Sí, tenemos preferencia de por quién predica a lo mejor un estilo. Claro, estilo, claro. Pero si ya lo llevo a que solo voy a escuchar a esa persona porque me encanta esa persona y no voy a escucharlo. Estamos rechazando, que aparte estamos rechazando la palabra de Dios. Claro. Porque en definitiva lo que interesa debería no es el vaso, sino el contenido. Claro. Si vos me traes un vaso de agua, pero el vaso es de lata y el agua está fresca y limpia, y yo me la tomo. Claro. Es una copa de vidrio, de cristal, está limpia, me la tomo, ¿no? Ojo, también es responsabilidad del vaso estar acorde al contenido. Claro. ¿No? Porque tampoco es andar haciendo, no me vas a traer un vasito todo embarrado para que yo tome agua, porque por más que el agua está limpia adentro, si el vaso está embarrado, no es saludable. ¿Y puede estar el agua limpia aunque el vaso esté embarrado? Sí, porque es la capacidad del agua, no la capacidad del vaso. Wow, claro. Porque la palabra de Dios es bendita por ser la palabra de Dios. Claro. Ahora, el que la comparte, porque ¿qué pasa cuando vos agarrás un vaso? Si adentro todavía tiene mugrecita, el agua la saca. Claro. ¿No? Está sucio por fuera, por dentro se limpia. Adentro el agua purifica, limpia. En cuanto a quienes comparten la palabra, obviamente tienen que tener una vida consagrada al Señor, de búsqueda, de santidad, porque si no, ¿qué compartís? Claro. Es predicamos con el ejemplo. Sí. Se debería predicar también con el ejemplo, sí. ¿no? De mi vida es apartada a Dios y, bueno, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, eso nos da a entender que en nuestra vida tiene que ser un ejemplo para las demás personas. Tiene. Al punto de decir, hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago es lo que Cristo hizo. Claro. De todo. Sí. Entonces, debemos... de ningún lado hay que sacar responsabilidades, tanto del que escucha como del que da, ¿no? El que comparte tiene que prepararse para compartir lo que realmente está escrito. A veces tomamos la Biblia agarramos la Biblia, ¿no? Así, en la mano, y la tenemos como una excusa para decir lo que yo quiero decir. Y agarro un texto y digo, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? ¿Vio, hermano? ¿No? Y empiezo a decir un montón de cosas. Si usted viene y me hace entristecer a mí, en realidad usted está pecando.
¿no? Y empiezo a decir un montón de cosas por un texto que saco de contexto, que no edifican, sino que crea conflicto y que trae prejuicio también a la persona. ¿No? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Decir lo que la palabra dice. No buscar el texto para afirmar mi idea, sino poner mi idea de acuerdo a lo que dice la palabra. Wow. ¿No? Porque la palabra es la que obra la transformación en las vidas, no mi pensamiento, ni mi testimonio, ni mi manera de hacer las cosas. Lo que obra transformación en las vidas es la palabra de Dios. Entonces, el que se prepara para compartir la palabra lo tiene que hacer con diligencia, capacitándose, orando, pidiendo guía del Espíritu Santo, pero también estudiando. Yo estoy ahora haciendo el ministerial por obra y gracia y misericordia del Señor, porque lo estoy haciendo virtual. Entonces es una gran bendición para mí no tener que irme a ningún lado. Entonces todos los lunes de 7 a 9:30 estamos estudiando. Por eso a veces pongo, no manden mensaje, porque yo estudio desde el celular. Lo he visto, sí. Entonces estamos estudiando homilética 2. Mira, wow, me encantó homilética. Bueno, la 2 es tremenda, con un profesor como el que yo tengo, Emanuel Asencao, nos partió la cabeza, ¿no? Y nos hizo volver a la base y nos volvió a encuadrar para no salirnos de lo que la palabra quiere decir. Porque muchas veces transmitimos mal y el pueblo o los hermanos no son edificados porque no compartimos de acuerdo a lo que la palabra está diciendo, compartimos de acuerdo a lo que pensamos que dice. Yo creo, yo opino, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Yo opino que acá lo que el apóstol Pablo quiso decir, pero no lo que dice realmente. Entonces, ¿eso cómo se logra? Capacitándonos, preparándonos, tomándonos el tiempo de oración que sea necesario. Yo tengo que presentar el lunes mi examen. Es un mensaje. Tengo 5 bosquejos hechos. Hasta que quedó el que va a ser todo lo demás van a ser depurados para que en algún momento los pueda compartir. Pero fui haciendo y fui poniendo y fui sacando de acuerdo a lo que nos marcó y digo, ¿cuánto queda fuera del encuadre cuando yo me preparo y me capacito como corresponde para transmitir nada más ni nada menos que la palabra del Señor? Entonces hay responsabilidad de un lado, del lado de los que transmitimos, de hacerlo excelentemente y de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, y también está del lado del que oye, que nosotros también estamos del lado del que oye, siempre, ¿no? Porque todos vamos como girando en esta rueda, de ir con un corazón abierto, con humildad, sabiendo que siempre necesitamos conocer más, que siempre necesitamos aprender, que siempre necesitamos modificar conductas, que siempre hay algo que el Señor nos quiere corregir, que siempre hay algo que la palabra puede limpiar y sacar de nosotros. Con humildad, con sencillez de corazón, el Señor Jesús tiene ahí en Mateo 5, el Sermón del Monte, dice bienaventuranzas, ¿no? Y tenemos varias. A ver si lo encuentro. Ay, esta Biblia tiene las hojas muy finitas. Manu, hay que usarla más seguido. Para que. Ya. ¿Tiene el capítulo 5 esta Biblia? Sí, acá. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ojo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Después habla de que somos la sal de la tierra, de que somos
la luz del mundo, de que fuimos llamados a un sacrificio, a un cuerpo, a una edificación. Bienaventurados los que recibimos la palabra de Dios y dejamos que esa se haga raíz en nosotros, ¿no? Dice Santiago, que la palabra de Dios haga raíz en ustedes. Y a la vez, cuando nosotros nos arraigamos en Cristo y su palabra se arraiga en nuestro corazón, ella nos guía, ella nos conduce, ella nos edifica, pero todo eso se puede hacer si somos mansos, si somos humildes de corazón, si somos pacientes, pacificadores, si cuando hay un conflicto entre dos hermanos, nosotros en vez de echarle leña al fuego, le tiramos, ¿no? Con el bombero, sí, el agüita. el agüita, apagamos el fueguito, minimizamos los daños. Hacemos que los hermanos se conozcan más allá del trato de las 2 horas y llegan a tener un amor fraternal, porque eso produce amor, porque eso produce crecimiento, porque eso produce que las neuronitas se mantengan unidas y no haya cortocircuitos que cause convulsiones, ¿no? Y por convulsiones hablo de desarreglos, de división en el cuerpo, de contiendas que vienen por la murmuración. Muchas veces el pueblo de Israel fue un ejemplo claro, ¿no? De lo que no se debe hacer. El pueblo de Dios hubiera estado 2 años, quizá 2 años y medio, porque el Señor lo iba a probar. El tiempo que estuvo ahí en el monte, que fue como un año, ¿no? Más o menos. Ellos podían haber cruzado en menos de un año, de un lado al otro. No lo iba a hacer así el Señor porque ese pueblo tenía que ser probado. Pero la idea no era tampoco que estén 40 años. Claro. Lo que pasa es que, fíjate que a la semana ya estaban quejándose. Claro. Ya recién habían visto las maravillas de Dios salvándolo del pueblo de Israel y estaban quejándose como si, ay, ¿por qué no trajiste morir aquí? Nos hubieras dejado en Egipto, que teníamos ajos y puerros de balde para comer. Estaban como esclavos, los tenían a latigazo limpio. Muchos de ellos murieron, ¿no? Abajo de esas piedras y por hambre, y decían que estaban bien en Egipto. O sea, no seamos como el pueblo de Israel, no seamos ingratos con la obra de Dios en nuestra vida, no seamos desagradecidos con quienes ministran nuestra vida, con quienes nos cuidan, con quienes nos atienden, con quienes comparten su tiempo con nosotros. A veces no podemos estar en todas las casas, ¿no? Ponele, el pastor y la hermana Laura no visitan nunca. A veces no podemos estar en todos lados, llegamos a algunos, pero si son 120 personas, 150 personas, ¿cuánto tardaríamos para ir casa por casa nosotros visitándolos? Por eso somos un cuerpo, por eso hay hermanas que se mueven en las visitas, hay ancianos, siervos de Dios que van, visitan los hogares. Cuando sabemos de alguien, el otro día me llamaba alguien y me decía, estoy mal, mi marido no está bien, me siento muy sola. Al toque le llamé a una de las hermanas, digo, hermanas, ¿ustedes podrán? Sí, nosotros vamos. Y bueno, eso es el cuerpo de Cristo. Yo no podía ir porque estaba con mi nieta, porque tengo mis actividades que también a veces me demandan mi tiempo. Pero había 2 hermanas que oraron, se pusieron de acuerdo y fueron. Y ya se pusieron de acuerdo, bueno, esta semana vamos a ir nosotras 2, la semana que viene van otras 2, y así para ir acompañando hasta que se salga de esa situación, ¿no? En la que están en este momento los hermanos atravesando por una enfermedad. Entonces, somos cuerpo. Y esa comunión se forja y se afianza cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, cuando venimos... Compartimos los momentos. Claro. Es muy importante, ¿no? De compartir, relacionarme con la otra persona. Sí. Conocerlo también. Sí. Porque eso me hace ver también su dificultad, su necesidad. Sí, y su fortaleza. Y su fortaleza también. Sí. Que esa persona, así como porta el Espíritu Santo, exactamente. O sea, es algo muy... que descuidamos también. Sí. Descuidamos de decir, él es hijo de Dios. Y justo hablábamos con Manu, o sea, no es para menos. Es claro. No es para menos. Así lo tengo que mirar. Y así lo tengo que mirar. Pero qué importante, ¿no? Todos estos puntos de decir esta actitud que nosotros debemos tener en la congregación, en nuestra vida en realidad, para poder ser limpios, ¿no? La palabra de Dios dice más de mí, menos de mí y más de él, ¿no? Entonces eso me da a entender a mí por lo menos
que cada día debo morir, ¿no? O sea, soltar Sí. mi yo, mi egoísmo, mis Sí. prejuicios, para que Cristo, que está en mí, ocupe más y su carácter, digamos, sea expresado Así a través es. de mi vida. Tal cual. Entonces, todas esas bienaventuranzas que dicen, ¿no? Que debemos ser humildes, ay, no me sale la palabra. Manso, humilde. Manso, humildes. Todas esas cosas se reflejan a las demás personas. Pacificadores. Pacificador, wow, esa palabra es terrible. Pacificador. A veces uno dice, ay, es tan duro ser pacificador, sí, ¿no? sí, pero tenemos que serlo, porque somos llamados hijos de Dios. Claro, y muchos que están por afuera mirando, echan la leña a lo mejor. Sí, dale. Hermano, por favor, claro, somos o no somos hijos de Dios. Pero bueno, esa es una tarea y es importante conocer, ¿no? Conocer para poder ejercitar este tipo de conducta y llevarlas y compartirlas. Nosotros siempre hacemos énfasis en la necesidad de la comunión, del participar. Por eso, por ahí no nos gustan los cultos de 4 horas, 5 horas, donde cantamos, hay 3 predicaciones, porque en definitiva no terminás teniendo comunión con el hermano, no porque no, después salen todas las corridas porque ya es tarde y no tenés tiempo para hablar, para conocerte. Por eso amamos los retiros espirituales. Sí. Aunque sean de un día, pero, o una jornada de matrimonios, de niños, de jóvenes, de adultos, de lo que fuera, nos amamos eso porque hemos descubierto, hace muchísimos años, que ese día, 2 días, 3 días, la iglesia realmente se conoce. Decía el hermano Miguel Natuche, nuestro profesor amado, decía, cuando compartís con los hermanos en un retiro, te das cuenta de que el que parecía muy malo, no era tan malo como parecía. Claro. Y del que parecía muy bueno, no era tan bueno como parecía. ¿No? Que todos tenemos nuestros pros y nuestros contras, que por ahí te levanta, el que está muy alegre todo el tiempo, te das cuenta que cuando se levantó a la mañana tiene un mal humor, hasta que no se lavó la cara y se tomó los 2 primeros mates, no le hables, ¿no? Y por ahí al que vos ves que por ahí es muy, muy efusivo y que se enoja rápido, a la mañana se levanta y es el que pone, ¿no?, la pava para todos, es el que se levanta con alegría, te trae una factura, un mate y te da una palabra de aliento para que empieces bien tu día. Es así, el cuerpo de Cristo es comunión y no hay comunión si no hay convivencia. No podés estar unido en común con alguien si no convivís con esa persona. Entonces, los cultos, la reunión de culto es hermosa porque ahí la obra del Espíritu Santo se manifiesta, se mueve, pero tener ese ratito después para quedarte, para charlar. Nosotros venimos diciendo con Sergio, nos tenemos que quedar un día con los que quieran, sin obligación de compra, ¿no? Como se dice. Mandamos ahí un delivery que nos traiga pizza, empanadas, comemos todos juntos, los que se quieran quedar, charlamos, nos conocemos, hay gente nueva, necesitamos saber quiénes son, cuáles son sus necesidades, y eso no se logra con orarle cuando pasan adelante. Vos podés preguntar si se entregó al Señor, ¿por qué querés que ore? Y orar por ese motivo. Pero necesitamos charlar con las personas, sentarnos un ratito, poder conversar. Por eso también a veces le digo a los músicos, cuando después del culto ya se quedan tocando, ¿no? O le bajan y nos ponen algo suavecito como música ambiental, o no toquen nada, déjennos charlar, porque necesitamos conectar con las personas, necesitamos hablar, saber cómo está. Y a veces nosotros somos los últimos que nos vamos, a veces nos quedamos cerrando, a veces nos vamos rápido, a veces no, pero es importante esa comunión con el hermano y abrir los ambientes que sean necesarios para eso, ¿no? A veces nos congregamos en el culto el sábado, pero también venimos a la reunión de mujeres, las hermanas, tomarnos, ahora gracias a Dios las chicas siempre preparan algo para tomar, un té, un café, traen factura, galletita, y ya las hermanas se quedan después de la reunión y charlan unas con otras y nos vamos conociendo. Y es importante compartir la palabra, ¿no? Porque tampoco es solamente juntarnos a charlar, pero sí en oración, compartir una palabra, que la palabra nos edifique y después, en base a eso, ¿no? Comunión.
Lo que hicieron los muchachos la otra vez en el río fue espectacular. Sí, se reunieron, vinieron súper bendecidos, en cualquier momento se arman otra salida, así que hay que estar atentos. Pero es necesario. A las mujeres nos cuesta menos juntarnos, a los hombres les cuesta más. Sí, muchísimo. Les cuesta muchísimo juntarse, pero es necesario, porque en el cuerpo hay consejo, Claro. hay sabiduría. Lo que yo no sé hacer, vos me lo podés enseñar. Lo que vos no sabés hacer, o por qué sé yo, vos recién estás criando tus hijos. Yo ya tengo 5 que ya son adultas y 2 adolescentes. Tengo para contarte un par de experiencias en cuanto a cómo, ¿no? Yo ya estoy con el miedo de la adolescencia de mi La preadolescencia, claro, está entrando a la preadolescencia, tiene 10 años y está empezando con los cambios. Bueno, ahí se empiezan a expandir los límites, ¿no? Se ponen otros, pero los primeros se empiezan a expandir. Entonces, esa interacción en lo espiritual también se produce cuando estamos con nuestros hermanos. Por eso es bueno congregarnos, porque nos vemos las caras, porque nos conocemos. Cuando la iglesia crece, a veces cuesta, pero bueno, se arman esos pequeños grupos, ¿no? Donde hay posibilidad de interactuar con el hermano, de conocerlo, de saber y de también ayudarlo a crecer, para que en otro momento él sea el que le dé a otra persona la palabra y lo ayude a crecer y a desarrollarse. Por eso es necesario congregarnos con un espíritu de humildad, ¿no? De sencillez, sin prejuicio, porque si el Señor hubiera sido prejuicioso, no se hubiera sentado en el pozo de Jacob a que venga la samaritana, ¿no? No se hubiera sentado a esperarla, ni se hubiera sentado en la casa de Zaqueo, ni hubiera dejado que María le unja los pies con sus lágrimas, ni se hubiera ido a la cruz, si hubiera sido prejuicioso. Tremendo, pastora, la verdad es increíble este tema porque es muy importante, ¿no? Para que tengamos ese crecimiento no solo en la congregación, sino en la iglesia de Cristo, ¿no? Porque algo que yo vengo notando, que justo lo hablamos y tocamos en el episodio anterior con Manuel, de que no toda la iglesia de Dios que fue puesta como luz en el mundo apagada. Yo digo, ¿se predica la palabra? Sí, se predica, pero no está teniendo ese efecto de ser luz. Sí. De ser luz y de decir, porque si estamos en tinieblas Uh-huh. y se enciende la luz, Sí. va a alumbrar, va a llegar bastante lejos, Sí. se va a ver. Sí. O sea, va a afectar a todo nuestro alrededor esa luz. Sí. Entonces, noto ese apagamiento de la iglesia de Cristo diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos acostumbramos al mundo y hacer lo mismo todos los días y estamos en una rutina de predicar, enseñar y ya? Uh-huh. Y ya está. Uh-huh. No salimos digamos, a las calles, para así los evangelistas van a estar contentos, a las calles a decir, a mostrar a la luz de Cristo. ¿Y dónde vivís vos? Claro. La luz de Cristo se tiene que manifestar siempre. Claro. Pero, ¿por qué no se manifiesta? ¿Y por qué? Yo creo que Sí. ¿no? Yo creo que debería ser más notorio. Sí. Debería ser más notorio decir, para las personas, ¿no? que están en tiniebla, que no han aceptado todavía esta verdad, de ver algo diferente. Y no ver solamente a una persona que va a una iglesia. Claro. Ver algo diferente. El power es lo que falta. Claro. El poder. Y el poder, cuando el Señor les dijo, quédense, que van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo, y les dijo, para ser testigos. Claro. Después todo lo demás vino después. Pero de entrada era ser testigos. ¿Qué tienen estos? ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasa a veces? Lo que le pasó a Moisés cuando bajó del monte. Se puso un velo sobre la cara para que el brillo que tenía no asustara al pueblo de Israel, ¿no? Y a veces nos ponemos un velo, a veces nos tapamos con actitudes que no son de Cristo, a veces nos tapamos por comodidad, porque si le hablo, lo voy a tener que acompañar en su crecimiento. Y eso ya implica que yo, por ahí, el rato que tengo libre en casa para sentarme con la patita para arriba o para jugar a la Play, tenga que ocuparlo en discipular a esta persona nueva. Y justo estoy escribiendo algo que el Señor me está inspirando,
¿En qué momento eso es más atractivo? ¿En qué momento se volvió más atractivo pasar mi tiempo a sola viendo Netflix o que es lo que más te gusta, o la tele, que Cristo mismo y expresarlo a Él? Es algo que... Y te va pasando, te va pasando, te vas amojosando, te vas acostumbrando. No hay persecución, Matu. Sí. No hay persecución, entonces estamos cómodos, estamos tranquilos. Tenemos la posibilidad, es como cuando, ¿viste cuando tenés mucho pan en tu casa? Sí. Que tus hijos no quieren pan, Sí. quieren galletita, quieren chisito, Dicen, quieren tengo alfajor, hambre. tengo hambre, come pan. No, pero no, pan no, quiero alfajor. Claro. Entonces no tenés hambre. Claro. Esto es lo mismo, tenemos mucho para dar, estamos como empachados, ¿no? Y no lo damos, entonces se termina mojosando dentro nuestro. Y es una cuestión de compromiso con el Señor, de sentir ese compromiso, porque el compromiso es como decía el apóstol Pablo, decía, soy deudor, ¿no? Soy deudor de Dios, soy deudor de las almas que están sin salvación, soy deudor de aquellos que todavía no. Estoy en deuda con el Señor en cuanto a la predicación del Evangelio, a la expansión de la justicia de Dios. Claro. Entonces, el no sentirse deudor, el no tener en claro eso que hablábamos de la venida del Señor, ¿no? Claro. ¿Cuál es el fundamento de nuestra permanencia dentro de la fe? La venida del Señor y la resurrección. Claro. Si no, no tiene sentido. Es una religión más. Entonces, no tener esa conciencia. Y eso se fortalece así, ¿no? Por la luz de la palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Yo digo siempre, la palabra es el cincel y el espíritu el martillo que te golpea para moldearte. Claro. Entonces, eso se va produciendo en uno y va como sacando las cáscaras, ¿no? Claro. Para que la sensación de que me falta algo vaya surgiendo. Y el espíritu se encarga. Y lo que pasa es que a veces el espíritu es como un perrito que te dice, y vos le pegás, lo dejas, papá, ya. No, que hasta que en algún momento el perrito ya no ladra más. Claro. Te entran, te roban la casa y el perro quedó ahí sentado, mira, y bueno, arréglatela, me pegaste tanto que ya para qué. ¿No? Wow. Entonces, nosotros a veces hacemos eso con el Espíritu Santo, lo entristecemos. Lo hacemos callar con nuestras actitudes, con nuestro prejuicio, con nuestro propio pensamiento, con nuestro yo sé cómo se hacen las cosas, a mí nadie me va a enseñar. Eso es orgullo, ¿no? Y si ya está, ya me lo enseñaron hace 20 años. Ya está, pastor, usted ya hace 20 años lo enseñó eso, ¿para qué lo va a enseñar de vuelta? Claro, wow. Yo ya estuve, ¿no? Y te quedás en un conformismo y te vas aplastando hasta el punto de que te transformás en un lisiado. Claro. En un lisiado. Ya no podés transmitirle a nadie nada porque no tenés nada para transmitir más que lo que sos. Wow. Un hijo de Dios que se dejó llevar por circunstancia o se dejó llevar por emociones personales. Nunca sacó raíz de amargura, nunca confesó pecado, un montón de cosas que te pueden sacar del centro y ponerte en el centro. ¿No? De la escena, en vez de ponerlo a Cristo, ponerte en el centro de la escena, te invalida. Wow. Terrible, pastora, la verdad, este mensaje que nos compartiste. De paso practiqué un poco para el lunes. Wow. Que no vea el profe el podcast. Ya le paso el podcast. Así que, pastora, la verdad, le agradezco mucho de haber hecho este pequeño espacio, que se nos fue, la verdad, la hora bastante. Pero bien. Ya está llegando mi marido de Bariloche. Sí. Fue, la verdad, de mucha edificación, por lo menos para mi vida. Oro y esperemos que las personas que vean este video puedan comprender, ¿no? Que nuestra actitud a veces es un impedimento. Es un impedimento para recibir también una edificación, ¿no? De parte de Dios a través de la persona. Exactamente. O a lo mejor estoy en una rutina de hacer siempre lo mismo y debo salir de esa rutina para poder expresar la palabra de Dios, expresarlo a Cristo, ¿no? A las demás personas.
Así que oramos por cada persona que vean este video. Totalmente. Y puedan entrar en un entendimiento más profundo de Cristo y por qué nos reunimos, por qué nos juntamos. No es solamente compartir 2 horitas y a lo mejor me voy rápido antes que cierren porque no quiero que me agarren, ¿no? Porque hay personas que hacen eso, sino que debemos compartir, ¿no? Estar relacionándonos entre todos nosotros, porque nos llama un cuerpo, sí, nos llama a ser una iglesia y en la eternidad vamos a estar todos juntos. Sí. Así que, aunque no querramos. Volvemos, claro, aunque no queramos, vamos a estar todos juntos. Sí. Así que es algo que venimos hablando con Manuel, vivir lo que vamos a vivir allá. Exactamente. Es que la manifestación, dice la palabra del Señor, que todo lo que ha sido hecho fue hecho de lo que existía eternamente. Claro. Entonces todo lo que se manifiesta acá es una imagen terrenal, simbólica, de lo que va a ser la vida en la eternidad. Wow. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo después entre mis hermanos acá si allá no se diferencia? No se diferencia. Así que le agradezco mucho. Amarémonos y sostengámonos unos a otros, amémonos unos a otros. Hay mucho para compartir de la palabra del Señor. Ya volveremos con Primera de Corintios, que es una que me apasiona. En cuanto a la enseñanza de los dones, ¿no? Del cuerpo de Cristo, de la manifestación de los dones del cuerpo de Cristo, porque eso edifica mucho a la iglesia. Así que tenemos que orar, velar y estar en comunión. Y saber que los vasos son útiles, son necesarios, que lo importante es la palabra, pero que si yo voy con prejuicio en contra del vaso, la palabra nunca va a llegar a mí. Así que bueno. Más por mi actitud. Por mi actitud, lógico. La palabra del otro, ¿no? ¿Viste? Claro. Que ahora dicen, no sos vos, soy yo. Claro. Bueno, así. Así que, hermanos, los invitamos a que puedan estar suscribiéndose al canal si todavía no lo hiciste, si son nuevos. Hemos notado un crecimiento en varias áreas de las redes sociales, en el mismo canal. Así que los invitamos a que puedan estar dejándonos un comentario, dándole me gusta o dándole dislike al video. Estoy con la tos todavía. Queriendo... Nada, aguante, que ya termina. Ya termina. Los invitamos a que nos puedan estar acompañando, a que puedas a lo mejor dejando un comentario reflexivo, qué pensás vos con respecto a este tema de por qué no necesitamos congregarnos, cómo es a lo mejor congregarte para vos, qué significa eso. Así que te invitamos a que nos puedan estar compartiendo. Y Pastora, la verdad, agradezco mucho que se haya hecho esto. No, gracias. Gracias a vos, gracias a Manu también, que son acá el equipo. Una bendición para mí. Bueno, ya volveremos y por ahí en algún momento nos juntamos con el pastor, también venimos, hacemos un vivo, un directo entre los 4 que puede llegar a ser explosivo, pero muy lindo. Sí, demasiado. Así que, una vigilia va a terminar siendo. No vamos muy más. Pero es una buena idea. Sí, ya lo vamos a hacer antes de que termine el año, por ahí una maratón de EBC Podcast. Ahí está, buenísimo, listo, lo vamos hablando con Anote. Nos vemos, que Dios los bendiga, un placer, una bendición haber podido compartir este tiempo con ustedes. Nos vamos a estar viendo el próximo lunes, hermanos. Hasta luego.